Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En esta ocasión vamos a intentar dar algunos consejos para los jugadores nuevos que estén ingresando en Listed y obviamente hablen español, España o sean latinos. ¿Qué va lo primordial? Que construir un rally point en el respawn en el país aquí. Un ejemplo creo es lo que estoy haciendo acá claramente. Pueden ver que me adelanté mucho a donde responde el enemigo. Yo en esta misión obviamente tengo que defender. Y un error mío, bueno, es haber construido un respawn cerca de infantería enemiga. Obviamente el respawn no va a funcionar y va a provocar que tu equipo tal vez algunas veces escriben no funciona el respawn o bueno, es muy pocas veces porque no lo vi muy seguido. Hay personas pocas que se comienzan a escribir en inglés. Obviamente ya saben que aquí no hay muchos pues, que hablan español. Así que eso sería el punto. Pasando al segundo consejo. Si en caso ustedes son jugadores solitarios y hay personas que conozco que juegan solitarios, no en modo solitario realmente, sino que juegan solos. Les recomiendo siempre llevar un ingeniero en su escuadrón. Saben que yo no tengo problema, obviamente, no, pero hay personas que sí. Siempre lleven, bueno, en esta ocasión en el juego nos permite escoger dos escuadrones de ingenieros, ¿no? Igualmente que los de asalto, dos, y también ametralladoras, etc. Suficiente con un escuadrón, la verdad, un escuadrón suficiente que tengan de ingenieros, o si no, cualquier escuadrón vale cualquier categoría, ¿no? Pero que siempre dentro de los fusileros habrá dos ingenieros. Esa es mi recomendación. Creo que nada más puedo decir. Eso si juegan solos, la verdad. Eso es mi recomendación. Si juegan solos, siempre lleven un ingeniero. Y no planeen mucho que vayan a ganar, la verdad. A veces te toca con equipo enemigo que la verdad son puros jugadores y a veces solamente estás tú y todos son bots. La cruda realidad de Enlisted, así que así lo tienen muchos. Esa es la verdad. Bien, para entrar al tercer punto, consejo que les diría: al iniciar partidas siempre deben mandar un mensaje de lo que necesitan. En mi opinión, algunas veces funciona y algunas veces no. Yo, por ejemplo, lo que hago y cuando juego solo más que todo es mandar hagan un rally point, un rally point, un rally point. Ya que para mí es lo más necesario, a mi opinión, obviamente. Hay otras cosas que igual puedes pedirles a tu equipo, ¿no? Caja de munición, etcétera. Pero siempre a lo más importante váyanse como trabajen como equipo más que todo, pero saben que a veces jugadores hay en un bando y en el otro no, así que hay ese pequeño conflicto. Hoy en día, ya tal vez la actualización que va a funcionar a todos los niveles, ya sea otra cosa, no lo sé, ya veremos al futuro. Mientras tanto, eso sería mi opinión en este consejo. Bien, él es un novato que acaba de descargar el Listed. Y digamos que ya está avanzando a nivel 10. Si vas a notar, y eso siempre pasa, lo mismo soy muchos jugadores de Listed hacen eso. Tu ingeniero es el primero en morir. Sí, el ingeniero es como si fuera carne de cañón para cualquier tipo de cualquier boss o en sí cualquier tanque. Digamos. Y cuando les cae un ataque de artillería, pasa lo mismo. Algunas veces sobrevive todo tu escuadrón. Bueno, aunque sea la mitad. Pero tu ingeniero siempre se te mata. Y es algo raro, la verdad. Eso no tiene solución, muchachos. Lo único que se puede recomendar es siempre controlar a su ingeniero y resguardarse siempre de algún ataque. Algunas veces funciona, algunas veces no. Como ya les dije en el anterior consejo, les recomendaría, mi opinión, utilizar la mejora de... Aunque
yo sé que algunos jugadores van a decir, no, esto no funciona, van a decir. Ya. Los recursos extra que de hecho te sale como ventaja en tu soldado o ingeniero es algo útil, digamos. Y lo segundo que puedo recomendar es que actives la ventaja para que extinga las llamas del fuego al 100%, no va a salir una opción. Esas son mis dos recomendaciones a mi opinión, ya que como les dije, el ingeniero es carne de cañón en este juego. Hay lugares en los cuales puedes hacer saco de arena y hay lugares en los cuales no. Y sinceramente yo les recomendaría mejor crear esos sacos de arena o muros. Por ejemplo, túneles, digamos. Ahí tal vez les puedo llegar a servir, ¿no? Ya sabes que está en constante ataque de los tanques y es una zona muy amplia y abierta, ¿no? Los vehículos están ahí y pueden eliminar tropas y todo. Pero hay sitios donde no cabe, o sea, tienen que entender algo, muchachos, si llegan a construir respawn. Los bots se buguean, no pueden salir, tu equipo después termina escribiéndote, se buguearon y cosa que construye respawn. Tu respawn termina ahí botado por construir también. Hay gente también que en realidad tiene maldad así. Construye bugueado el respawn y después no puede salir, también es malo. Punto 7. Importantísimo para los novatos que están construyendo respawn, obviamente. Hay sitios, por ejemplo, como túneles que deben construir. Sí o sí vale la pena hacer un pozo y construir respawn. Ahora, ¿qué cosas no puedes hacer? Ya les voy a dejar aquí, obviamente, lista del más pro de que existe. Hace pozos, obviamente, para tanques. Y de hecho no es el único, ya hay muchos jugadores que hacen sus truquitos ahí para que no avance el enemigo y todo, usando sacos de arena, púas y etcétera, de funciones que usa el ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Aprendan, ¿no? Para entrar más a lo que digo acá en este mensaje de reparar, valdrá la pena reparar vehículos aliados que están abandonados, sí. Hay muchos shorts que envié, obviamente, y subí en este canal, el de Max. Bueno, en internet hay un montón que voy a especificar. Entonces, yo veo que sería útil que por lo menos coloquen una mochila grande, opinión, si es que tienen, porque cuando uno es principiante obviamente no tiene, pero aunque sea la mochila básica, ¿no? Que es de tarjeta de bronce, creo que te permite dos accesorios, si no me equivoco. Llevar una herramienta y un botiquín no cuesta nada, pero tal vez, porque digo, o sea, la baja posibilidad de encontrarte un tanque abandonado y tenga pocos daños, ahí te lo puedes llegar a utilizar, ¿no? Y a veces puedes matar tanques, haces más puntajes y eso. Hay que conocer un poco al productivo, ¿vale? Esa es mi opinión. Como ya les mencioné al principio del video, obviamente hay gente que le gusta hacer bromitas al jugador promedio. Y bueno, eso no es una excepción, es algo normal que pasa en el juego. Y bueno, ¿sabes? Yo mi recomendación sería que hagan algo alejado, digamos. Ves que tu equipo no hace nada, pues, agarra un cañón y destruye un vehículo, agarra un aldeano y destruye un avión. Aunque hacer eso asegura puntos, no te vas mucho a ganar, sino adquirir puntos para subir el nivel y eso. Aunque ya veremos eso cómo será con la nueva producción de Easter, ¿no? Hasta ahora estoy esperando todavía la actualización. ¿Cuándo será? No sé. Tal vez a fin de año nada más directamente, muchachos. Bien, con esto quiero darme las gracias, felicitaciones por haber visto el video obviamente completo. Son consejos cortos, la verdad, no tiene mucho sentido que estés viendo todo. Por esa razón puse un listado de tiempo ahí abajo en YouTube para que se me identifique línea por línea, para que si la gente solamente quiera ver un punto clave, digamos, de lo que le importa y no perder el tiempo, ¿no?
bien, pues valioso hoy en día. Así que, cuando me despido, nos vemos en otro tutorial. Ya voy a estar viendo cómo lo hacemos. Pero se va a venir lo más fuerte, obviamente. Ya, hasta la otra semana.